Hay una palabra acá en la Biblia, o hay una palabra que a nosotros muchas veces nos sentimos como que identificados con ella, y esta palabra muchas veces en algunos países suena como una palabra buena, como una pudiéramos decir como una bendición que alguien tiene, y verdaderamente esta palabra he estado buscando todas sus raíces y no es una palabra buena, y estoy hablando precisamente de la palabra rebelde. La palabra rebelde es una palabra que mucha gente tiene como una actitud buena, como algo que se puede ver bien, como algo que la gente debe ver bien, como un atributo, pudiéramos decir. Incluso, yo me acuerdo que en mi país, ser rebelde o ponerse rebelde o cosas parecidas, pues era algo bueno. Todo por los rebeldes en la Sierra Maestra y todos aquellos problemas que hubieron hace algunos años en Cuba. Incluso hay hasta una emisora que se llama Radio Rebelde, y en otros países hay grupos musicales que se llaman rebeldes, y resulta que la rebeldía desde el corazón del hombre es lo que provoca el pecado. Es lo que hace que una persona comience a hacer cosas en contra de las leyes que existen, ya sea de parte de Dios, ya sea de parte de un gobierno o estado, o ya sea en la misma iglesia. Y si no conté mal, me parece que hoy vamos a estar hoy vamos a estar hablando acerca de la octava rebelión del pueblo de Dios. Mucha gente pues cree que ser rebelde es una virtud. Yo me acuerdo hace algunos años, estaba el pastor de la iglesia donde yo estaba, y yo visitando a una muchacha. Esta muchacha ahora vive en Orlando, y esta muchacha pues ella se fue de la iglesia, y cuando nosotros fuimos a visitarla, ella dice que ella estaba rebelde y que ella creía que ella era una rebelde sin causa. ¿Han escuchado esa palabra? Yo soy rebelde sin causa. Es decir, yo soy desobediente sin causa. Yo quiero estar en contra de lo que se enseña, en contra de lo que hacen, en contra de lo que se dice, en contra hasta del mismo Dios, porque yo quiero. Y mucha gente ha tomado esta palabra como algo bueno. Y quizás en otros países, cuando se habla de rebelde, cuando se habla de una persona rebelde, se está hablando de alguien que simplemente es lo que la palabra verdaderamente quiere decir. Y es que es desobediente. Es desobediente, va en contra de la ley, incluso va en contra de aquellos que imponen la ley. He escuchado, por ejemplo, historias de indios americanos que la policía de aquí de los Estados Unidos le sale, porque se van con las velocidades, en las expressway se les van las velocidades, etcétera, y andan corriendo. ¿Y qué hacen? Pues evaden la ley, evaden la justicia. Son desobedientes. Y simplemente cuando se ponen o se meten en su reservación, pues ahí son intocables. Y verdaderamente eso no es lo que Dios quiere. Dios verdaderamente no quiere que tú y yo seamos rebeldes. Dios quiere que tú y yo seamos obedientes. Hay una palabra que quizás a muchos les convenga más a la hora de decir, y es precisamente insatisfecho. La palabra insatisfecho quizás muestra un poco mejor nuestros sentimientos a la hora de expresarnos acerca de alguna cosa. Pero el hecho de ser insatisfecho o estar insatisfecho no quiere decir, o la mayoría de las personas insatisfechas no son personas que van a desobedecer la ley, ni son personas que van a desobedecer o van a quebrantar la ley que un gobierno, un estado, un país ha puesto, por el simple hecho de que no les gusta. Y nosotros, mis amados hermanos, tenemos que aprender a buscar
de Dios para no caer en el pecado de la rebeldía. Porque Dios mostrándonos verdaderamente cuál es el único camino, cuál es la única verdad y quién es la vida, nosotros debemos pasar por ahí. Y precisamente hoy vamos a estar hablando acerca de la serpiente de bronce y Cristo. Muy importante. Si no hablamos de Cristo no nos podemos ir de aquí. Y vamos a hablar hoy acerca de Jesucristo. Y vamos a hablar también de un tipo que se levantó. Es decir, cuando digo tipo no estoy hablando de una persona. Estoy hablando de un tipo de Cristo. Estoy hablando de un símbolo de Jesucristo. Que se levantó muchísimos años antes de Jesucristo ser levantado. Pero antes vamos a Dios en oración. Señor Dios Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias, Dios Padre Celestial, por darnos la oportunidad de exponer tu palabra. Mi Señor, te rogamos que cada corazón en esta tarde, oh Señor, sea un corazón, Señor, que sea abierto a tu palabra. Para que cada corazón, Señor, aquí pueda entender y pueda aquilatar las verdades que solamente vienen de ti. La única verdad, Señor, que viene de ti. Te rogamos, oh Dios, en esta hora que tú seas con este siervo tuyo, Señor, que no quiere estar aquí si tú no estás primero. No permita que salga de mi boca palabra, oh Señor, que no sea, Dios mío, tuya primero. Ayuda, Dios mío, a este siervo que solamente quiere hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amada iglesia, si nos volvemos al pasaje donde tuvimos la lectura hace un momento, en Números capítulo 21, vamos a ver que suceden ahí algunos eventos que van a provocar la ira de Dios sobre la rebeldía de Israel. Vuelvo y repito, si no conté mal, creo que esta es la 8ª vez que Israel se rebela contra Dios. Esta es la 8ª vez que Israel vuelve a hacer algo, vuelve a decir algo que está mal. Pero no solamente eso, porque las demás veces el pueblo de Israel había dicho, se había quejado del agua, se había quejado de que no tenían comida, se había quejado del desierto, se había quejado de muchas cosas, pero hasta aquí no habían hecho lo que hicieron. No habían dicho, no habían pronunciado lo que ellos aquí pronunciaron ahora. Y dice a partir del versículo 4 que tenemos ahí, dice que después de haber partido del monte Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo en el camino. Y habló el pueblo contra Dios, contra Moisés, y dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Así se estaban quejando los israelitas de lo que hasta aquí Dios había estado haciendo por ellos. Ellos se cansaron de las codornices, se cansaron del agua que daba la roca, se cansaron del maná que venía del cielo. Y miren lo que estaba pasando aquí, iglesia. La insatisfacción causa la rebelión dentro del pueblo. Dice el versículo 4 otra vez: y se desanimó el pueblo. El pueblo de Israel había recibido, mi amada iglesia, las bendiciones que ningún otro pueblo de ese había recibido. De ese tiempo había recibido. Las grandes bendiciones que Israel había recibido. Ningún otro pueblo las había recibido, iglesia. Y continuamente esta gente se quejaba en contra de Dios. Cuando yo estaba estudiando en la primaria, yo me acuerdo que las maestras enseñaban acerca de la historia de cuando Colón zarpó desde allá, desde su tierra, pasó por las Islas Canarias, repararon el timón, todavía me acuerdo, repararon el timón de la niña y salieron buscando, dice, las Indias, y esperando darle la vuelta al mundo y regresar y todo fuera tremendo y todo aquello. Eran 3 barquitos que salieron de allá. Y cuando, creo que el día 13, salieron el día 20 y tanto de agosto, salieron de su país.
Y todos se habían montado en aquellos barcos con la esperanza de llegar a ser famosos. ¡Qué bueno! Vamos a ser famosos. Vamos a decir ahora de nosotros que nosotros conquistamos, que nosotros le dimos la vuelta al mundo, que nosotros hicimos proezas. ¡Qué bueno! Dice que el día 13 de septiembre, día de mi cumpleaños, se dieron cuenta de algo magnético que había sucedido. Contaba mi maestra. Pero más adelante, del día 13 de septiembre, y ellos llegaron acá a una isla que ahora no me acuerdo el nombre, Aguainí, algo así, no me acuerdo ahora. Algunos dicen que fue Puerto Rico, otros dicen que fue Cuba, no sabemos bien. El asunto es que llegaron a una isla. Antes de llegar a esa isla, surgieron al menos 2 motines. ¿Y saben por qué ocurren los motines? ¿Saben por qué cosa la gente se amotina? Porque se desalienta. Por lo que ellos habían salido, por lo que ellos habían verdaderamente comenzado la excursión, la exploración, no llegaba. No veían ni el Nuevo Mundo, lo que ahora se conoce como las Américas. No habían llegado a las Indias Orientales, que fue donde primeramente ellos dijeron que iban a llegar. Y comenzaron a desanimarse. Una vez que comienzan a desanimarse, comienzan los problemas a brotar. Se pierde quizás un poco la visión, se pierde quizás un poco el rumbo, se pierde un poco la perspectiva de llegar a algún lugar. Y a los israelitas les estaba sucediendo algo muy parecido. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted sale a algún lugar y de pronto el GPS comienza a darle la vuelta y a recalcular. ¿No les ha pasado eso? Y dice recalculando y vuelve otra vez. Y usted comienza a desanimarse y a desesperarse. Esto es lo que le estaba ocurriendo a los hebreos en ese momento. Se desanimaron. Y el desánimo causó la rebelión. El desánimo causó la rebelión en ellos, porque ellos no podían ver a dónde debían llegar. A ellos no les importaba que la nube estaba sobre ellos, no les importaba que la columna de fuego estaba sobre ellos, no les importaba la piedra que los seguía en el desierto dándole agua, no les importaba el pan que venía del cielo, no les importó nada de eso. Simplemente aquí lo más fácil es levantar el labio como hacen los bebés y ponerse a quejarse. Esto es lo que comenzaron a hacer ellos. Pero dice más el versículo ahí, más adelante, el versículo 5, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan, oigan esto, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este plan liviano. Miren, en otras palabras, dice que el pueblo comenzó a quejarse, a tener fastidio del pan liviano. ¿Cuál era el pan liviano? A ver si ustedes saben. ¿Qué cosa? El maná. Dice que no había agua. Y sí había agua. ¿Qué es lo que le sucedía al pueblo de Israel? ¿Contra quién se estaban quejando ellos ahí? Contra Dios. Miren, en aquel tiempo comúnmente el pan se fabricaba en las casas de los hebreos. Hoy el pan se elabora en las llamadas bakeries aquí, en las panaderías. Pero imagínense ustedes que todos los días nos cayera pan del cielo y nos quejemos de ese pan. Ustedes saben de quién se estaban quejando los hebreos, del que estaba produciendo aquel pan. Ellos se estaban rebelando no contra el pan, porque yo no sé cuántos de ustedes en algún momento de su vida se han tomado una sopa y la sopa es liviana, ¿sí o no? Depende, porque hay una de esas sopas que cuando usted se toma una sopa de esa, miren hermano, hasta suda. Me imagino que aquel pan que Dios le daba del cielo tenía todo lo que los hebreos necesitaban para caminar en aquel desierto, ¿sí o no? La ropa no se les envejecía, el calzado no se les rompía. Caminaban bajo la sombra, caminaban en la noche bajo la luz. Hermanos, se estaban quejando
porque querían rebelarse contra Dios. Así como en el principio Adán y Eva, al desobedecer a Dios, se rebelaron contra Él e hicieron aquello que Dios no quería que ellos hicieran. Y en vez de obedecer a Dios y prestar atención a lo que Dios decía, prefirieron hacer lo que Satanás quería. Y hay muchas veces que nosotros hoy prestamos atención a lo que la gente mala nos dice. Prestamos atención a lo que la gente que no tiene a Dios nos dice. Y preferimos prestar atención a las fábulas de otra gente a lo que la Biblia nos enseña aquí. Preferimos las fábulas antes que la verdadera palabra. Y la Biblia no se extraña de eso, porque la Biblia muy claramente dice que mucho en los últimos tiempos dice que algunos se irían mejor, se sentirían mejor con las fábulas, amontonándose maestros. Dice que enseñarían boberías, fábulas. Y nosotros no estamos aquí para enseñar fábulas. Estamos aquí para enseñar la palabra de Dios, que es como espada de dos filos. Así es la palabra del Señor. Y esta gente se estaban decepcionando, es decir, estaban rebelándose en contra de Dios y no podían ni tenían la menor justificación para hablar más de Dios. Porque hasta aquí Dios les prometió una tierra cuya tierra ya habían visto. Creo que fue la semana pasada que habíamos hablado acerca de los espías que habían regresado. Y trajeron aquel ramo de uvas, y aquel hombre Caleb había hablado grandes cosas acerca de la tierra que Dios les había prometido, etc. Pero resulta que ellos no prestaban atención a esto. Preferirían prestar atención a otras cosas antes que a Dios. Gracias. Preferían prestar atención a otras cosas antes lo que Dios tenía para ellos. Mi amada iglesia, no prestemos atención a lo que este mundo habla. En este mundo hay tanta gente hablando tantas cosas. Y yo te exhorto a que tú leas tu Biblia. La Biblia que tienes la bendición hoy de tener. Que mucha gente alrededor del mundo no tienen la posibilidad de abrir así y mostrarla con la bendición que tú y yo podemos hacerlo hoy. No dejes de leer la Biblia. No dejes de escudriñar la palabra del Señor. No te dejes engañar por lo que la gente dice. No digas que esto es pan liviano. No digas que esto es pan liviano. Porque esto es mucho más que esto. Esto es la palabra que sale de la boca del Señor. La misma Jesús le dijo así a Satanás, creo, ¿verdad? Ahí en Mateo. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. A eso es lo que tenemos que estar puestos tú y yo. Y ellos se cansaron. Dice, estamos fastidiados de este pan liviano. Y amar así a lo que Dios le daba. Estamos cansados de la Biblia, pastor. Estamos cansados de que usted repita una y otra vez los mismos textos de la Biblia, pastor. Pues miren que esta no es mi palabra, ¿saben? Esta no es mi palabra. Yo solamente soy un vocero. Y me pongo a los pies de mi Señor para orar la palabra del Señor. ¿Y usted? Donde quiera que usted esté, hable con denuedo, hable con autoridad la palabra del Señor, porque no sale de tu corazón, ha salido de la boca de Dios. En eso es lo que tenemos que concentrarnos tú y yo, mi amado hermano. Como les digo, la insatisfacción de Israel hizo que el pueblo cayera en la rebelión, hizo que el pueblo entero prácticamente viniera a rebelarse contra Dios. También después en el versículo 6 dice que la rebelión, pues encontramos que es un producto, o el producto de la rebelión, hermanos, es doloroso. El producto de la rebelión es, mira lo que dice el versículo 6, la primera parte dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes
que mordían al pueblo. Y voy a dejarlo hasta ahí. Dice que había serpientes ardientes, no cualquier tipo de serpiente, porque quizás tú veas de estas serpientes que son negritas, son las serpientes de jardín, que se comen los insectos, se comen las ranitas, se comen las maripositas, los ratoncitos. Hay otras que son verdecitas, tampoco son peligrosas. Pero estas no son las serpientes que las que estamos hablando aquí. Eran serpientes de cascabel, al parecer. Son las únicas serpientes que lucen como bronce. Son hermosas. Yo no sé si usted ha visto alguna vez de frente a frente una serpiente de cascabel. Yo no sé si usted la ha visto, yo sí las he visto. Cuando andaba chapeando por ahí con las compañías estas de chapear hierba, yo las vi. Y son majestuosas estas serpientes, con su colita que suena. Y déjenme decirle que no es nada agradable encontrarse con estos animales por ahí. Son muy peligrosos. Su mordida es dolorosa, pero lo que te inyecta en su mordida es mucho peor todavía. Yo no sé cuántos de ustedes lo ha picado un escorpión o un alacrán. ¿Saben lo que es, lo que estoy hablando? O no sé cuántos de ustedes lo ha mordido un perro. Estas mordidas duelen, ¿sí? ¿Verdad que duelen estas mordidas? A mí me mordió un perro una vez aquí yo tenía como unos 7, 8 años, me mordió un perro aquí. Después me picó un alacrán también en una mano haciendo un trabajo, me picó un alacrán, un escorpión. Es doloroso, hermanos. Ese dolor se quedó el día entero me dolía. O no sé cuántos de ustedes le ha picado una gallina. ¿No le ha picado una gallina? Una gallina no los ha picado. Miren, la picadura de la gallina también duele, pero con el rato pasa. Pero la mordida de esta serpiente ardiente que estamos hablando aquí, su mordedura era dolorosa. No sé si se han fijado alguna vez en la televisión o en YouTube o lo que sea. Se han fijado, esas serpientes tienen unos colmillos así largos y son retráctiles. Y cuando ellos se enganchan para que se descuelguen, ¡ay, qué trabajo dan! ¡Qué trabajo dan, hermanos! Y dice que envió Jehová, ahí en versículo 6 otra vez, dice, envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Es doloroso. Miren, Dios toleraba el pueblo se quejara de que no tenía agua. Dios toleraba de que el pueblo se quejaba que estuvieran en el desierto aquel caliente. Dios toleraba que dijeran que no tenían, pero decir estamos fastidiados, estamos cansados, ya no soportamos este pan, ya eso fue otra cosa. Ya renegar de la provisión de Dios eran demasiadas las cosas. Quizás Dios pensando, y esto es especulación mía, ahora mismo, quizás Dios pensando más allá, es en el Nuevo Testamento cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ellos estaban renegando a la única provisión de Dios para las necesidades del pueblo. Y el hambre era una necesidad básica y sigue siendo hoy una necesidad básica. Y Dios sigue y continúa proveyendo para sus hijos hoy lo que sus hijos necesitan. Hay gente que se sienta a la mesa, y cristianos se sientan a la mesa y en vez de darle gracias a Dios por lo que tienen sobre la mesa, lo que hacen es pedirle permiso a Dios para sentarse a comer. Hermano, no se trata de decirle, Señor, gracias por la comida. No se trata de que adentro, Señor, gracias porque me puedo sentar a la mesa. Hay mucha gente que logra sentarse a la mesa y tiene una mesa abundante. Pero ¿saben qué? Su salud no le apetece comerse esa comida. Su salud no le permite comerse esa comida. Así que cuando usted la próxima vez se siente a la mesa para comer, dele gracias a Dios por las cosas que tiene sobre la mesa, pero dele gracias a Dios por su provisión completa de salud, de salvación, de vida eterna, de gozo. Dele gracias a Dios, mi hermano.
Dele gracias a Dios, porque eres el único que puede proveer para nosotros. Tú eres incapaz, eres insuficiente. Dios, todo comienza con Él y todo va a terminar con Él. Es mi exhortación que tú puedas tener esto en tu mente hoy, iglesia, porque la mordida del pecado es dolorosa. La mordida que Satanás nos da cuando nosotros caemos en la tentación es dolorosa. Así como eran dolorosas aquellas mordidas de aquellas serpientes ardientes. Dicen los expertos que saben mucho más que yo acerca de este tipo de serpiente, que este veneno que estas serpientes te inyectaban, después de la mordida te dolía aún más. Y no solo eso, que comenzaba a circular y comenzaba a trabajar en tu sistema nervioso, a destruir las células de tu sistema nervioso, las cuales, ¿sabían ustedes?, no se vuelven a reproducir. Esto lo aprendí cuando trabajé allá en Cuba, en un hospital psiquiátrico. Cuando ellos le daban, aquí no se usa, aquí en Estados Unidos no se usa el electroshock, pero en Cuba sí. Yo trabajé de electricista allá y había una habitación que era exclusivamente para dar electroshock. Todos los miércoles por la mañana prácticamente el hospital psiquiátrico entero pasaba por. Es decir, los enfermos, quiero decir. Y esta es una de las experiencias más desagradables que alguien puede mirar. Un día de eso, yo estaba cambiando una de las luces del baño de aquel lugar. Y mientras estaba cambiando la luz, noté que el fluido eléctrico, es decir, la intensidad de la corriente bajó. Y cuando yo miro para afuera, le habían acabado de dar un electroshock a una ancianita. Se estiraba y pataleaba como nada. Y yo pregunté, ¿qué es lo que le hacen? ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Miles de millones de neuronas mueren con un solo electroshock y no se vuelven a reproducir. Es decir, que el daño que iban a sufrir los israelitas era un daño irreversible. De hecho, hoy han creado sueros, han creado vacunas, ¿cómo es que le dicen aquí a estas vacunas? Bueno, como le digan a las vacunas estas, para contrarrestar el poder del veneno de estas serpientes. Antídoto, gracias. Pero esto es solamente para contrarrestar lo que él no siga haciendo lo que él vino a hacer allá dentro del organismo. Pero lo que ya destruyó no se arregla. Lo que ya está mal, lo que destruyó, ya no se arregla. ¿No les parece esta historia muy parecida a algo más? El ser humano en Edén desobedeció. Dios perdonó, pero Dios dio su castigo. Y la relación que había entre el hombre y Dios no volvió a ser igual. Es como cuando tú agarras un clavo y estás tratando de poner bien el clavo en algún lugar, pero después que pusiste el clavo y lo clavaste, te diste cuenta que no era ahí donde iba. Y tú agarras y sacas el clavo y el hueco se quedó ahí. El hoyito del clavo se quedó ahí. Y tú lo cubres con masilla, lo cubres con pintura, pero aún la madera ahí se quedó dañada. La relación del hombre con Dios quedó dañada desde el principio. Y esta octava vez que estaban ellos rebelándose, también estaba llenando la copa de Dios. El castigo por el pecado, mis hermanos, o el pecado en sí mismo, es una mordida dolorosa. Es algo doloroso. Y es algo que va afectándole la vida al ser humano. Y que Dios puede perdonar una y otra vez. Pero tu relación con Dios se quebranta. La relación de Dios con el ser humano en el principio se quebrantó.
Y eso es lo que estaba sucediendo aquí una vez más. El ellos decir que estaban fastidiados del pan liviano provocó en Dios que su ira viniera sobre ellos y los inyectara con este veneno mortal. Dice ahí, las consecuencias precisamente fueron que murió, ahí en el versículo 6 todavía, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado en el principio en Génesis? ¿Alguien me puede decir? Dice, la Biblia dice, no, porque si comieres de este árbol vas a ser bendecido con mucha sabiduría. Eso fue lo que le dijo Dios. Como cuando comas de ese árbol nunca más vas a tener hambre. Eso no fue lo que le dijo Dios. Dios le dijo, si comes de ese árbol de cierto vas a morir. Y eso es lo que sucede con el ser humano. No podemos concentrarnos y pensar, ¿por qué cosa morimos? Si tú te haces una herida en la piel, ¿qué es lo que sucede? ¿Alguien me puede decir? Enseguida sana. Enseguida, y prácticamente después, si tú te echas, te untas los medicamentos correctos, jamás te vas a enterar de que tuviste ahí una herida. Pero la muerte es algo que el ser humano no espera. Tú dices, bueno, ¿cómo es posible que yo muera si mi ser entero, mi cuerpo entero se regenera de esta manera? Se cierran mis heridas, si me raspo, se me sana, si me hago una herida grande, se me sana. ¿Cómo es posible que me envejezca y me muera? El hombre no está acostumbrado a eso. Y llevamos muchísimos años de humanidad ya. Y cuando alguien nos dice, oye, ¿te enteraste? Se murió Juanita. Y tú dices, ¿cómo? Si ayer yo estaba hablando con ella aquí de lo más bien. ¿A qué hora fue eso? A las 8 de la noche. Óyeme, pero si a las 7:30 yo estaba hablando con ella. ¿Verdad que sí? Y nos asombramos. A estas alturas de la humanidad, la muerte nos sorprende. Porque esa es la paga del pecado. La paga de la misma rebelión con Dios es la muerte. La palabra muerte significa separación. ¿Separación de qué? Porque mucha gente piensa que las cosas se acaban cuando uno se muere. Ay, descanso. Ay, que descanse en paz, dice. Ahí es que comienza de verdad el sufrimiento de aquellos que no aceptaron a Cristo. Ahí es donde comienza el sufrimiento. Como le dice Cristo a Lázaro, al rico aquel, bueno, tú en verdad en la vida tuviste muchos bienes. ¿Se acuerdan ahí en Lucas? Tú en la vida tuviste muchos bienes. Ahora pues tú tienes tu sufrimiento. Nunca aceptaste a Jesucristo en tu corazón. Después de la muerte es que va a venir el lloro y el crujir de los dientes. Cuando quedemos afuera solos, mis amados hermanos, y visita que estás entre nosotros hoy, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que sucede. Ahora bien, hasta aquí todo está bien lóbrego, ¿verdad? Wow, el pueblo se rebela. La insatisfacción del pueblo causa la rebelión. Se rebelan contra Dios. La rebelión es pecado y su producto es doloroso. Eso es lo que hemos estado viendo. Porque hasta aquí, los versículos del 4 al 6, esto es lo que nos hablan. El pueblo se rebela, el versículo 6, Dios manda a la serpiente para que los muerdan. Y le inyectan ahí el veneno que acaba de acabar con la vida de ellos. Y murió mucho pueblo, dice ahí. Pero las cosas no se quedan aquí. Si todo no es tan terrible, porque a partir de aquí es que entonces comienza la solución. Dios comienza a darle la solución al pueblo para que las mordeduras de la serpiente sean anuladas.
La solución, mi hermano, está en el mismo Dios. No intente ni buscar en el mundo, ni por ningún poder humano. Y déjenme decirle, si usted cree que viniendo a la iglesia se van a resolver sus problemas espirituales, usted está muy mal también. Porque su problema no está, es decir, la solución a su problema no está en la iglesia, porque la iglesia no murió por ti. La iglesia no fue levantada en una cruz. ¿Quién fue levantado en una cruz? ¿Quién fue? Ay, y Cristo, fueron los hombres los que idearon, la trama. No fueron los hombres los que idearon nada de esto. Fue Dios. Fue el plan de Dios, eterno, firme y concreto. La solución, mi hermano, está en Dios. Si el mundo hasta aquí te ha decepcionado, mire bien, si el mundo hasta aquí te ha decepcionado y hoy tú vienes a la iglesia y hoy eres un cristiano completo y hoy tienes agradecimiento, yo estoy seguro que tú no tienes nada que ir a buscar al mundo, porque si ya te decepcionaste del mundo, no tienes nada que ir a buscar a él. Hay hermanos que me dicen, o hay personas que me dicen, porque la iglesia, la iglesia, eso es un lugar imperfecto, ahí los pastores, ahí los diáconos, ahí la gente de la iglesia. Yo le digo, ven acá, déjame hacerte una pregunta. ¿Acaso has encontrado algo mejor en el mundo que la iglesia? ¿Has encontrado? Porque estoy convencido de que en el mundo no hay mejores que en la iglesia. Tenemos nuestros defectos, tenemos nuestras virtudes, tenemos nuestras batallas, pero si somos verdaderamente de Cristo, no hay nada en este mundo mejor que la iglesia. Que no somos perfectos, es verdad. Por eso tenemos a Cristo, que sí lo es. Por eso abrazamos a Cristo, que sí es justo. ¿Verdad? Y por eso Dios nos justifica en Cristo Jesús. Porque no es por nuestra justicia, es por la justicia de Dios. Mire, mi amado hermano, la medicina contra el pecado es Cristo. La respuesta de Dios al pecado está en la Biblia. No está en ningún otro libro, ni en el Corán, ni en la Ilíada de Homero, que es el segundo libro más antiguo de todos. El segundo, porque el primero es la Biblia. Ni en ningún otro Biblia, ni en ningún otro libro está la verdad, excepto en la Biblia. No está en ningún otro libro. Y miren lo que dice el versículo 7. Entonces el pueblo, después que las serpientes comenzaron a morderlo y empezaron a morirse muchos pueblos, dice que entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron ellos ahí? Hemos hecho mal, hemos pecado. La Biblia dice en el Salmo 51 lo siguiente: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Pero más adelante la Biblia, en casi uno de los últimos libros de la Biblia, Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, la Biblia dice: porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero primero tenemos que ir verdaderamente con un corazón contrito y humillado. No es confesarle tus pecados al cura de la iglesia católica, no es confesarle tu pecado al pastor, no es confesarle tu pecado a nadie, es confesarle tu pecado a Dios y reconocer que hiciste mal. Ellos estaban reconociendo en este momento que habían hecho mal en hablar mal contra Jehová y mal contra Moisés. Ellos habían reconocido eso y por ahí pues no les empieza. Hay que reconocer que hemos hecho mal. Hemos de reconocer que nuestras vidas han estado haciendo cosas que no le agradan a Jehová. Para que entonces, dice la palabra del Señor, Primera de Juan 1:9, dice que Él nos limpie de todo pecado y quite de nosotros toda maldad y nos perdone. Lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es confesar nuestro pecado. Vuelvo y repito, no es a mí, no es al cura, no es a los diáconos de la iglesia, es a Dios. Confesar nuestro pecado
de una manera verdadera. Es decir, no existe una manera falsa en la que tú puedas confesar tu pecado. Hay una sola manera, con un corazón de verdad contrito y humillado, con un verdadero arrepentimiento. Esa es la única forma que tú puedes hacerlo. Y miren la solución del Señor ahí. Versículo 8 dice: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Lo primero, confesar, arrepentirse. Y lo segundo que Dios manda ahí dice que es que había que mirar a aquella serpiente que él iba a mandar a hacer. Esta iba a ser la respuesta de Dios a la necesidad de aquella gente. Le dijo: hazte una serpiente de bronce. ¿Saben lo que significa el bronce para un hebreo? La justicia. Que alguien es completamente justo. Esto es lo que significa el bronce. Y la serpiente iba a ser de bronce. Por otro lado, en ningún momento ahí se nos dice, y no creo que Dios vaya a decirle algo así, dice que esta serpiente, como iba a ser una réplica de aquellas otras serpientes, dice que hazte una serpiente de bronce ardiente. No iba a tener veneno. Y el veneno era el símbolo del pecado. Es decir, que esta serpiente iba a ser hecha de un material que indicaba que había justicia, cosa que el pueblo no tenía. Y segundo lugar, era una serpiente sin veneno, sin pecado. ¿A quién le recuerda esto? Dice la palabra del Señor que murió, que Dios es el justo y el que justifica. Que murió el justo por los pecadores. Él es el justo. La serpiente aquella, ¿a quién señalaba? A Cristo. Justo, sin pecado. Este es nuestro Cristo. Sin veneno, sin pecado. Entonces, la respuesta de Dios precisamente es que había que mirar a la serpiente ardiente, aquella que Moisés iba a hacer de bronce, para que ellos fueran sanados de las mordeduras. Si alguien dice ahí el versículo 8, si alguien... versículo 8, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Es decir, si alguien era mordido, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ir al gurú del pueblo. Si el pueblo de Israel hubiese andado con brujería, miren, nada de eso hubiese resuelto el problema. Nada. Si el pueblo de Israel hubiese tenido, nada de eso hubiese resuelto el problema, porque simplemente Dios no quería que el problema se resolviera con cosas humanas. Tenía que ser con algo que Dios mismo le diera. Incluso si Dios no le da la orden a Moisés y Moisés hubiese levantado la serpiente aquella, el pueblo tampoco hubiese sido sanado, porque tenía que venir de Dios. Tenía que venir de Él. Dios es el único que puede dar la solución a nuestra vida pecaminosa. Él es la solución. Y tú y yo tenemos que confiar en ese remedio que Él nos dio. Y mirar a Cristo. Si la gente era mordida y no miraba a aquella serpiente, no iban a ser sanados. Era el que miraba, el que era mordido y miraba. Una última cosa, mi amada iglesia. La medicina debe ser aplicada para que haga efecto. Usted no hace nada con ir al doctor y que el doctor le mande un paquete de medicinas, de inyecciones, de sueros, de no sé cuántas cosas, y usted no hace nada de eso. Usted conoce la dieta perfecta para bajar de peso. Si usted la tiene, por favor, me la da después. Usted puede tener la dieta perfecta para bajar de peso. Usted la tiene escrita en un libro en su casa, detalle por detalle. Y si usted no la hace, usted no va a bajar de peso. Si usted no aplica a Cristo a su vida, usted no va a ser salvo. Si usted no cree en Cristo, usted no va a ser salvo. Es necesario, mis hermanos, que
tengamos eso en cuenta. Dice ahí el versículo 9, dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en una asta, y este era el remedio, porque hasta aquí simplemente era la orden de Dios. Todavía Moisés no había hecho, ahora Moisés hace la serpiente y ahora la sube en aquella asta. Creo que la semana pasada estaba hablando de Naamán, el capitán asirio, que no quería ir a hacer lo que... Él tenía la fe de decir, ok, si Eliseo dice que Dios sea sanado de la lepra, yo voy a ser sanado de la lepra en un segundo. Pero eso no fue lo que hizo Eliseo. Eliseo le dijo, ve y báñate 7 veces en el río. Él no quería, no le gustó. Hasta que uno de sus siervos le dijo, mira, ve y hazlo. No pierdes nada. Mira, aplica a Cristo a tu vida. No pierdes nada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Mis hermanos, Dios ha provisto una sola manera para ser sanados del pecado. Hay que salir de donde estamos y buscarla. Hay que salir de nuestra propia vida, de nuestro propio círculo vicioso, pudiéramos decir, y que miremos a Cristo. Es necesario que tú y yo salgamos del confort de nuestras vidas. Y cuando digo confort de nuestras vidas, estoy hablando de que muchas veces estamos haciendo cosas que no debemos. Es necesario que miremos a Cristo. Dice Max Lucado en su libro sobre el yunque que a Cristo es mejor seguirlo de cerca o no seguirlo. Y esa es mi exhortación para hoy. Mira de cerca a Jesucristo. Míralo de cerca, mi hermano. Dios decía, ok, si alguno mirara a la serpiente, miren, no se trataba de que Moisés iba a agarrar la serpiente, la iba a desenganchar del asta y iba a ir a la casa donde la serpiente había mordido a alguien y le iba a pasar la serpiente por la mordedura. No, simplemente la persona era mordida dentro de su casa o lejos del campamento. Lo único que tenía era que levantar la vista y mirar a aquella serpiente en el asta. Eso era suficiente. Usted lo único que tiene que hacer es mirar a Cristo. Usted lo único que tiene que decirle, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo quiero que tú perdones mis pecados. Eso es suficiente. Y tú vas a decir, pastor, ¿cómo es esto posible? Yo he hecho miles de cosas mal. Yo he hecho pecados que ni usted se imagina. Yo he estado enredado en cosas que usted no puede ni imaginarse. Y yo te voy a decir, más malo que la mordedura mortal de una serpiente ardiente. Y con solo mirar el pueblo de Israel era sanado. ¿Hay algo que se vaya del amor de Dios? ¿Hay algo? Lo único que tienes que hacer es confesar tu pecado, arrepentirte en tu corazón y confesar tu pecado. Y Cristo te va a perdonar. No importa lo que tú hayas hecho. No importa lo que tú hayas hecho en tu vida pasada. Hay perdón en Dios. Dice ahí el versículo 9, la segunda parte. Dice, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Qué bueno es vivir, hermanos. Qué bueno es vivir. Tener vitalidad, tener salud, tener fortaleza. Disfrutar de las grandes creaciones, de todo lo que Dios ha creado en este universo. Levantarse en la noche y mirar a las estrellas. Mirar el mar, la luna, el sol. Mirar esas grandes cosas, eso es maravilloso. Pero cuando el pecado está en la puerta de nosotros y está tocando y nosotros le dejamos entrar, es doloroso. No nos deja mirar nuestra familia. No nos concentramos, no le damos valor a nuestras esposas o esposos, a los hijos o hijas. No le damos valor a la iglesia preciosa que Dios nos dio. No le damos valor a tantas cosas. Porque el pecado, mi hermano, es doloroso. Y no hay esfuerzo humano sobre esta tierra que pueda librarnos de eso excepto Cristo. Solo mirando a Él podemos salvar nuestras vidas. Hay un himno precioso en el himnario bautista, en el himnario rojo,
que dice: ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la... ¿Se lo saben, verdad? Lo único es Cristo. La única solución al pecado de la humanidad, a la mordedura de la serpiente, es Cristo. Vamos a orar. Señor bueno y justo, santo y grande, te damos las gracias, Dios santo, por darnos la oportunidad de exponer tu palabra. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Señor, porque desde el Antiguo Testamento podemos ver, Señor, a Cristo. Y Dios mío, nos regocijamos en nuestro corazón de que tú nos hayas dado, Señor, tal remedio. Padre Santo y amado, te pedimos, Señor, que tú, Padre Santo, hagas en nuestras vidas, Señor, como tú quieres. Nos rendimos delante de ti, oh Dios. Y te pedimos, Dios mío, obra, Dios mío, trabaja en nuestras vidas. Te rogamos, Dios mío, que como dice tu palabra, tú trabajarás en nosotros hasta el día de nuestra redención, hasta el día en que tú vengas, oh Dios. Te pedimos, Señor, que hagas así, porque el que ha comenzado la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día en que tú vengas. Y nos gloriamos en la esperanza de saber que tú vienes pronto. Y Señor, te pedimos, Dios mío, que tu palabra, Dios mío, cause el efecto que debe causar en aquellos corazones que todavía están lejos de ti. Y en aquellos, Dios mío, que quizás, Dios mío, están cerca, pero aún todavía están dudando. Dios mío, que esta palabra, que tu palabra, Señor, pueda de verdaderamente atraerlos, Señor, con poder. Y Señor, te damos gracias porque sabemos que tu palabra es fuerte. Tu palabra es viva, Señor, y es eficaz. Y sabemos, Dios mío, que si no recogemos fruto hoy, Dios mío, mañana lo recogeremos. Dios mío, te rogamos que hagas, Dios mío, en estos corazones tuyos, Señor, que tú diseñaste un día, la obra, Dios mío, que debes hacer. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi amada iglesia, cantamos este canto. Señor, renuévame. Vamos a cantar este canto como una oración al Señor. Si hay algo que no está bien en nosotros, si hay algo que todavía no ha sido entregado al Señor Jesús, si hay algo que todavía tiene, que necesite ser entregado, hoy en esta oración, yo te exhorto a que tú le digas al Señor: eres tú y Dios nada más. Eres tú y el Señor nada más. Háblale a Él con este canto y pídele: Señor, renuévame, hazme nuevo hoy. Y si tú has estado viviendo lejos del Señor después de haber sido salvado, hoy es tiempo de que tú te reconcilies con el Señor.
iglesia hoy. Estoy hablando de aquellas personas que ya han sido bautizadas. Aquellas personas que ya han tenido un encuentro poderoso con el Señor Jesús. Y Él ha comenzado en ustedes la obra de salvación. Si usted ha estado viviendo quizás un poco lejos del Señor, no como a Dios le gustaría, pero usted quiere reconciliarse en esta hora con Dios. Si usted quiere decirle: Señor, heme aquí, estoy en ti. Quiero que, Señor, hagas conmigo como tú quieras. Quiero entregarte todo mi ser. Quiero ser diferente. Estoy hablándole a las personas que han sido bautizados. Aquellos que quieren verdaderamente reconciliarse en este tiempo con el Señor. Yo quiero que, si el Señor te ha tocado a ti en esta hora, yo quiero conocerte. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú levantes tu mano. Yo quiero decirle sí al Señor. Yo quiero decirte sí, Señor, porque sé que tú tienes la verdad. Yo sé que he estado viviendo alejado, pero hoy quiero acercarme. Hoy quiero que tú hagas conmigo conforme tú quieres. Hay alguna persona que quiere decirle así al Señor: ahí donde tú estás, tú levantas tu mano. Hay alguien que quiere acercarse más al Señor. Hay alguien que quiere acercarse más al Señor. Yo quiero orar por ti. Quiero hablarle en esta hora a aquellos que todavía no han entregado su vida al Señor Jesús. Aquellos que todavía no han sido bautizados, ni aún le han dicho sí al Señor: entra en mi corazón, yo me arrepiento de mis pecados. Si el Señor te ha hablado y tú has reconocido que el pecado, la maldad de los hombres, la maldad de Satanás te ha hecho daño, y tú te arrepientes de todo eso, y tú quieres decirle al Señor: Señor, yo quiero hoy que tú me cubras con tu sangre preciosa. Yo quiero que tú vengas a vivir a mi corazón. Yo quiero que tú me perdones mis pecados. Yo quiero que tú me hagas una nueva persona. Hay alguien que quiere decirle así al Señor: Señor, yo te entrego mi vida. Yo quiero ser un cristiano. Yo quiero ser cristiano como el pastor está hablando hoy. Personas que verdaderamente entregan su vida al Señor. ¿Hay alguna persona que quiere entregarle su vida al Señor hoy? ¿Hay alguna persona que quiere decirle: sí, Señor Jesús, yo te entrego mi vida? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Y los que tienen oídos, oigan lo que el Espíritu Santo le dice a su iglesia. Vamos a terminar en oración. Yo le voy a pedir al hermano Reineiro que nos despida en oración. Antes de ir para Cuba, yo pedí oración por una familia. Y yo creo que sería yo muy desagradecido. Primeramente, le di las gracias a Dios por mis palabras, por las oraciones que se hicieron por esa familia. Yo creo que yo pedí oración un día 9, día 10, algo de eso, no me acuerdo ahora bien. Y nosotros fuimos un día 12. Quiere decir que hubo poco intervalo de tiempo. Y cuando yo pedí oración, la madre de la niña estaba bien grave, no contaban con ella. La niña estaba mejorando, pero aún estaba grave. Cuando nosotros llegamos a Cuba, ya la madre, que estaba prácticamente, que no contaban con ella, había mejorado un mundo. La niña ya estaba fuera de peligro completamente. Amén. Y nosotros llevábamos 5 o 6 días. Le dieron el arca a la madre, le dieron el arca a ella. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta familia le manda una carta a la iglesia Bautismo Jesucristo de agradecimiento por las oraciones, por la ofrenda y por todo lo que han hecho por ellos. No sé. No lo han aceptado, pero aquí en la carta se van a dar cuenta.
que como ella, aunque no tiene a Cristo, sí sabe agradecer lo que sí. Y si hicimos por ella, vamos a seguir haciendo. Y aceptaron una iglesia en la localidad, la visitaron. Amén. Ora y después leemos la carta. Oramos. Sí. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso. Porque nos has permitido, Dios, un día más de vida. Gracias porque sin ti no iríamos, Señor. Gracias porque te tenemos a ti para poder mirarte, más que mirarte, poder tener en nuestros corazones, Señor. Te pido, Dios, en esta hora, que tú hagas con nosotros según tu voluntad. Gracias porque tú tienes tu palabra para que nosotros nos refugiemos en ella, Dios. Te pido, Dios, que tú nos quitas de este lugar, pero nunca jamás de tu presencia. Que tu presencia sea perpetua en nuestras vidas y en la vida de nuestros familiares y amigos. Todo lo pido en tu nombre, Jesús, sobre todo. Amén. Amén. Vamos a escuchar la carta que nos envían estos hermanos agradecidos desde Cuba. Okay.